Mi nombre es Edison Reynoso y les voy a hablar sobre iteradores en la interfaz Collection, listas y conjuntos en Java. Iteradores de una colección. Los iteradores permiten acceder a cada elemento de una colección sin necesidad de conocer la estructura del mismo. Existen tres tipos de operadores: enumeration, iterator y list iterator. Enumeration forma parte del paquete Java Util. Esta interfaz, la interfaz enumeration, tiene dos métodos: hasNoElements, que devuelve verdadero mientras existan elementos que extraer, y falso si es que todos los elementos ya fueron enumerados. Método nextElement devuelve el próximo elemento de la enumeración, devuelve un elemento de tipo object. Para hacer la enumeración se necesita primero declarar la variable enumeración, se necesita llamar al método elements, que devuelve un objeto de tipo enumeration, y se necesita diseñar un bucle que obtenga y procese cada elemento. Aquí tenemos un ejemplo que lo que hace es: definimos una pila, definimos un vector de strings, y este para lo que va a hacer es va a insertar de manera aleatoria los elementos del vector string y enteros y doubles. Entonces aquí, utilizando el método elements, que me devuelve un objeto de tipo enumeration que me va a permitir realizar la iteración, en mi bucle while pregunto si es que mi variable enumera tiene más elementos, o sea, tiene un elemento siguiente. A mi objeto q le asigno el valor del siguiente elemento e imprimo el valor de q. Lo que me da de resultado es el siguiente texto. Existe otra forma de hacer esto, y es utilizando la estructura de la pila y devolver en orden LIFO. Y aquí lo que preguntamos es si es que la pila no está vacía. A mi objeto q le asigno el valor del elemento que extraigo de la pila e imprimo el elemento. Debido a la estructura de LIFO y a la estructura de enumeración, se extraen los mismos elementos, pero el orden es el contrario. La interfaz iterator igualmente forma parte del paquete Java Util, pero no solamente permite recorrer sino que también permite hacer la eliminación. Está declarada de la siguiente manera, y los métodos que tiene es el método hasNext, que devuelve verdadero mientras existan elementos que extraer, el método next, que devuelve el próximo objeto de la enumeración, que es un objeto de tipo object, y el método void remove, que lo que hace es eliminar el elemento actual. Aquí tenemos un ejemplo, y dado una lista de puntos en el plano, se requiere eliminar de la lista aquellos elementos cuyas coordenadas x estén fuera del rango 2,12. Entonces primero creamos nuestra clase de tipo punto, que va a tener como parámetro, que va a tener como atributo un entero llamado x. Tenemos nuestro constructor y nuestro método getX. Entonces en nuestro main lo que hacemos es creamos una lista y declaramos el iterador iter, y a nuestra lista le añadimos todos los puntos. Añadimos los puntos de 0, 1, 2, 3 hasta el 14. Entonces, utilizando en lista el método iterador, vamos a devolver un objeto de tipo iterador que va a permitir iterar en la lista. Entonces decimos: mientras este iterador tiene un siguiente elemento, este punto q es igual al siguiente elemento del iterador, y preguntamos si es que el valor de x del punto es menor que 2 o el valor de x del punto es mayor que 12. Entonces imprimimos en pantalla que estamos eliminando
este valor de x y utilizando el método remove lo eliminamos de nuestra iteración. La salida que tenemos es que se elimina el punto 0, se elimina el punto 1, el punto 3, el punto 13 y el punto 14, que están fuera de nuestro rango. Nuestro siguiente iterador es la interfaz listIterator, que igualmente forma parte del paquete Java útil y es específico para colecciones que implementan la interfaz list. Este permite recorrer la lista en ambas direcciones, eliminar elementos, cambiar un elemento y añadir un elemento. Este listIterator deriva de iterator. Aquí podemos ver la declaración de listIterator y que extiende de iterator. Los métodos de iterator son add, que inserta el objeto en la lista enfrente del elemento que será retornado en el próximo next, el boolean hasNext, que devuelve verdadero si es que existe un elemento siguiente en la lista, el boolean hasPrevious, que devuelve verdadero si es que existe un elemento anterior, el método next, que devuelve el próximo elemento, el método nextIndex, que devuelve el index del próximo elemento, el método previous, que devuelve el elemento anterior, el método previousIndex, que devuelve el index del elemento anterior, el método remove, que elimina el elemento actual, y el método set, que asigna el valor, que enviamos el valor de object al elemento actual. Aquí tenemos en este ejemplo en el cual tenemos una lista ligada y declaramos nuestro listIterator. Entonces a esta lista añadimos el valor primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Definimos un string llamado elemento y utilizando el método listIterator para poder iterar, entonces decimos que el elemento es igual al iterador bidireccional al siguiente elemento del iterador. Imprimimos ese elemento y realizamos de nuevo. Ahora le enviamos un parámetro al listIterator, lo cual nos va a dar el elemento actual en 4. Damos a elemento el valor del siguiente elemento del iterador e imprimimos el elemento. Aquí podemos ver que de salida tenemos acá primero el primer elemento y luego quinto, que es el cuarto elemento de nuestra lista, porque empezamos a contar de 0, 0, 1, 2, 3 y el cuarto elemento es el texto quinto. La interfaz collection. La interfaz collection describe el comportamiento común de las colecciones de Java. Existen tres tipos: list de listas, set de conjuntos y map de mapas. Aquí tenemos una gráfica de la jerarquía de las interfaces que las voy a explicar. Tenemos collection, y collection declara los métodos que serán implementados en las distintas clases. Algunos de los métodos son opcionales y si es que no se implementan, se levantará la siguiente excepción. Existen métodos para añadir como add, add all, métodos para eliminar, remove, remove all y clear, métodos de búsqueda como el contains, contain all y equals, métodos de colección, toArray, iterator, isEmpty y size. List o listas. Una lista es una agrupación de elementos que pueden duplicarse. Está representado por la interfaz list y existen dos tipos de listas: secuenciales y enlazadas. Aquí podemos ver la jerarquía de listas. Y nuestro abstract list es una clase abstracta que se utiliza como esqueleto para la implementación de las clases concretas.
Algunos de los métodos definidos en AbstractList son get, size, set, add, remove, iterator, list iterator, index of. La clase AbstractSequenceList es igualmente una clase abstracta y se la utiliza para la implementación de las clases concretas de acceso secuencial. Estas son clases que se representan como listas enlazadas. Algunos de los métodos definidos en AbstractList son list iteration, size, add, set y remove. Nuestra clase ArrayList o lista de vectores es una clase concreta que deriva de AbstractList y almacena cualquier tipo de elemento. Agrupa los elementos como un array y es equivalente a vector. Se puede acceder, insertar o borrar cualquier elemento a partir de un índice y tiene tres constructores. El primero que crea un ArrayList vacío, el segundo que crea igual un ArrayList vacío pero con de un tamaño definido, el segundo que crea un ArrayList a partir de una colección. Aquí tenemos un ejemplo en el que utilizamos los distintos métodos de ArrayList. Lo que vamos a hacer en este ejemplo es pedir al usuario que nos ingrese palabras y nos va a ingresar palabras hasta que recibe esta palabra Dios. Entonces aquí en este do while decimos que cd es igual a entrar a new line y mientras esta cadena que nos ingrese sea distinta de Dios, a nuestro array de vector le va a añadir la cadena que ingrese. Primero imprimimos la lista completa, vamos a imprimir nuestro array de vector, vamos a eliminar una palabra, pedimos a la palabra al usuario que ingrese y si es que el array vector remove cd, el método remove es de tipo boolean y devuelve verdadero si es que se pudo eliminar el elemento del array de vector y devuelve falso si es que no. Entonces que se pudo, diríamos que la palabra fue borrada y actualizaríamos la lista actual mostrando el array de vector y si es que no, decimos que no se encontró la palabra. Ahora lo que hacemos es reemplazamos en el vector en el elemento del centro por nueva cadena. Lo que hacemos es usando el método set le enviamos el index y el texto que queremos agregar y para obtener el index usamos el array vector, el método size y le dividimos para 2, nos va a dar el index de la mitad e imprimimos nuevamente la lista. Ahora para la búsqueda de palabras pedimos que ingrese una palabra y llamamos al método indexOf.cd, el indexOf de la cadena que nos envía. El método indexOf, si es que no encuentra un texto, nos devuelve de valor negativo y si es que sí lo encuentra, nos devuelve el valor en el que se encuentra y eso lo almacenamos en K. Entonces preguntamos si es que K es mayor o igual que 0. Con esto nos aseguramos de que si hayamos encontrado el elemento. Lo que hacemos es recorremos la lista a partir del valor K. Creamos aquí un nuevo iterador del vector a partir de K y lo que hacemos aquí es recorremos cada elemento a partir desde el vector, a partir desde la posición K. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Ingresamos palabra 1, palabra 2, palabra 3, palabra 4 y para continuar escribimos adiós. La lista completa son las 4 palabras que ingresamos. Decidimos eliminar palabra 2 y borró la palabra 2 y actualizó la lista, que sería palabra 1, palabra 3, palabra 4. Luego hizo la modificación del elemento de la mitad y nuestra lista sería palabra 1, nueva cadena y palabra 4. En la búsqueda de palabra buscamos palabra 4
y le encontró en el índice 2. Entonces ahora nos muestra todos los elementos después del índice 2, pero como el índice 2 es el último elemento, solo nos muestra palabra 4. La clase LinkedList es la clase concreta que deriva de AbstractSimpleList y organiza los elementos de la colección de manera de una lista doblemente ligada. Las operaciones de inserción y borrado son muy eficientes y el acceso a un elemento por índice es ineficiente por la estructura de listas. Cuenta con dos constructores. El primero, sin parámetros, crea una lista vacía y el segundo crea una lista a partir de una collection. La clase LinkedList implementa la interfaz Clonable y tiene las siguientes operaciones: getFirst, getLast, addFirst, addLast, removeFirst y removeLast. Se puede usar LinkedList para la creación de estructuras de datos, pila y cola. Aquí tenemos un ejemplo en el que vamos a ingresar un número y tenemos que ver si es que el número es capicúa, o sea, se lee de igual manera de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces para eso vamos a usar la estructura de pila y la estructura de cola. Para la estructura de cola definimos un atributo tipo LinkedList y creamos los métodos de la cola. En cola vacía utilizamos el método isEmpty. En insertar utilizamos el addLast. Para quitar utilizamos el método removeFirst. Para borrar la cola utilizamos el método clear. Y para obtener el frente de la cola utilizamos el método getFirst. De manera similar para la pila, en sus métodos para pila vacía utilizamos el método isEmpty, el método insertar para añadir al inicio, addFirst, el método removeFirst para quitar, el método limpiar pila utilizamos el método clear y para la cima de la pila utilizamos el getFirst. El código del main es el siguiente. Bueno, en el main utilizamos este método de acá, que es un boolean capicúa, la cual recibe una cadena de texto, número. Entonces aquí instanciamos una cola e instanciamos una pila, y ingresamos todos los elementos del string nm a nuestra pila y a nuestra cola. Aquí creamos una variable ES de tipo boolean y lo inicializamos como verdadero y ejecutamos el while mientras ES sea verdadero y la pila no esté vacía. Creamos dos caracteres, C1 y C2, y en cada uno vamos a quitar un elemento de la pila y un elemento de la cola. Y en ES preguntamos si es que ES es verdadero y C1 es igual a C2. Entonces mientras cada carácter sea igual para todos los caracteres, va a retornar verdadero. Si es que existe un carácter que no sea igual, va a retornar falso. Entonces este método usado acá, tenemos aquí un doWhile y aquí pedimos que nos ingrese el número para probarlo. Nos ingresa el número y si es que no es capicúa, entonces me dice que no es y otra vez me pide que ingrese el número. En cambio, si es que sí es, me imprime la cadena y me dice es capicúa y se termina el programa por el break. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, la ejecución del programa anterior. Número a probar si es que es capicúa, ingresamos 23456, me dice que 23456 no es capicúa.
me pide otra vez un número e ingreso el número 11 23 32 11, el cual se lee de igual manera de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Entonces esta picúa y se finaliza el programa. Sets o conjuntos. Los conjuntos se basan en el concepto matemático de conjunto, que es una colección de elementos no duplicados. Existen dos tipos de implementaciones, con orden y sin orden. La interfaz set declara las operaciones generales para los conjuntos. Los métodos son los mismos declarados para collection, pero con restricciones para evitar elementos duplicados. El método AbstractSet, la clase AbstractSet es una clase abstracta que deriva de AbstractCollection y solamente implementa los siguientes métodos. El boolean equals, que devuelve verdadero si es que el conjunto actual contiene los mismos elementos que el parámetro O. El entero hashcode, que devuelve el código hash del set, que es igual a la suma del valor del hash de cada elemento. Y el boolean remove all, que quita los elementos de la colección C y devuelve verdadero si es que existe alguna modificación. Hash set o conjunto hash guarda los elementos en un conjunto sin mantener un orden. Los elementos del conjunto se guardan en una tabla hash, un hash map, y tiene la siguiente declaración: public slash hash set, que extiende a abstract set e implementa las interfaces set, clonable y serializable. Tiene dos constructores distintos. El primero, que no recibe parámetros, que crea un conjunto vacío, y el segundo, que crea un conjunto a partir de los elementos de una colección. Los métodos implementados en el hash set es el add, que devuelve un boolean, devuelve verdadero si es que se pudo agregar el objeto. El boolean remove, si es que el objeto pertenece al conjunto y es eliminado, devuelve verdadero. El void clear, que deja vacío el conjunto. Y el iterator, que crea un iterador. También tiene el boolean size, que devuelve el número de elementos. El boolean isEmpty, que devuelve verdadero si es que está vacío. Boolean contains, que devuelve verdadero si es que el objeto pertenece al conjunto. El object clone, que crea una copia del conjunto. Las operaciones de conjuntos, como unión de conjuntos, esto crea otro conjunto con los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. Esto se puede realizar con el método addAll, que es heredado de AbstractCollection. La operación de inserción de conjuntos produce un conjunto con los elementos comunes de dos conjuntos. Esto se puede realizar con el método RetainnAll, que de igual manera se hereda de AbstractCollection. La diferencia de conjuntos, el conjunto 2 menos el conjunto 1, es otro conjunto de elementos de C2 que no pertenecen a C1 y se puede realizar con el método removeAll. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que creemos dos conjuntos de enteros y realizar operaciones algebraicas de unión, diferencia e inserción. Entonces, lo que hacemos primero es declarar nuestros métodos iterar el conjunto, que lo único que hace es recorre todo el conjunto utilizando nuestro iterador y lo imprime. El otro método que vamos a utilizar es el método hashSet, crea conjunto, que devuelve un hashSet. Para esto declaramos nuestro hashSet, declaramos un número random de elementos
declaramos dentro de para un boolean s, y aquí nuestro método add nos devuelve verdadero si es que se pudo añadir el elemento, y nos devuelve falso si es que el elemento ya existe. Entonces, si es que nos devuelve falso, va a entrar este if y nos va a decir que el elemento e está repetido. Entonces, si regresamos al ejemplo, tenemos que creamos una variable a de tipo conjunto hash, creamos dos elementos de hash set, conjunto 1 y conjunto 2. A le instanciamos el conjunto hash, y al conjunto 2 le pasamos el método crear conjunto, que nos va a devolver un conjunto de números, y si es que un número estaba repetido en la creación de ese conjunto, va a imprimir. Entonces en la siguiente línea imprimimos el conjunto que tenemos acá. Podemos ver aquí, cuando corrimos el crear conjunto, el elemento 11 estaba repetido, y nuestro conjunto 2 tiene los elementos 5, 6, 7 y 11. Para el conjunto 1 realizamos la misma operación y vemos que en la creación del conjunto 1 el elemento 9 estaba repetido, y el conjunto 1 tiene los elementos 4, 9 y 13. Ahora realizamos las operaciones con los conjuntos, la unión de conjuntos. Para eso creamos un nuevo conjunto hash llamado unión. A ese conjunto le clonamos el valor del conjunto 2, y al clon de los elementos del conjunto 2 añadimos todos los elementos del conjunto 1 e imprimimos conjunto 2 más conjunto 1, y le pasamos por esta itera conjunto, que lo único que hace es nos devuelve la lista de los elementos. Entonces vemos que C2 más C1 es igual a los elementos de C2 más los elementos de C1, que podemos ver que es 4, 5, 6, 7, 9, 11 y 13. En la diferencia de conjuntos creamos otro conjunto hash llamado diferencia, llamado div. A este div igualmente le clonamos el conjunto 2, y utilizando el método removeAll de cn1 del conjunto 1, esto nos va a dar la diferencia. E igualmente utilizamos el método itera conjunto con la diferencia, que solo nos va a imprimir los elementos. Entonces vemos que C2 menos C1, el conjunto 2 menos el conjunto 1, como no tienen elementos en común, va a ser solamente los elementos del conjunto 2. Para la intersección de conjuntos creamos otro conjunto hash llamado inter, clonamos el valor del conjunto 2, y utilizando el método de retaiNAll encontramos la intersección de conjuntos, pero como no tiene ningún elemento compartido, entonces el conjunto de la intersección es un conjunto vacío. El conjunto treeset mantiene el orden de los elementos. Los elementos se organizan en un árbol rojinegro que garantiza que el tiempo de búsqueda va a tener una eficiencia logarítmica. treeset implementa la clase sortedSet y tiene la siguiente declaración: la interfaz sortedSet extiende a set, y la clase treeset extiende a abstractSet e implementa sortedSet, clonable y serializable. treeset tiene los siguientes métodos, los más importantes: subset, en el cual se demanda dos parámetros, un objeto desde y hasta para, y esto devuelve el subconjunto formado por los elementos mayores o iguales que desde y menores que hasta. Tailset
devuelve el subconjunto formado por los elementos mayores o iguales que desde, y el headset devuelve el conjunto formado por los elementos estrictamente menores que hasta. Es importante recalcar que toda modificación del subconjunto modifica al conjunto origen y viceversa. Otros constructores son el treeset, los constructores son el treeset, que crea un conjunto vacío, treeset en el que se le envía un comparador, crea un conjunto vacío y establece el objeto comparador a partir del cual se realizará la ordenación, y treeset enviado puede construirse a partir de otro conjunto o a partir de una colección. Aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo nos dice que creemos dos conjuntos ordenados cuyos elementos sean cadenas de caracteres y realizar operaciones de inserción, eliminación, obtener subconjuntos y operaciones algebraicas de unión, diferencia e intersección. Entonces, para esto, primero definimos nuestra función de comparación. Nuestra clase compara implementa comparador y va a reescribir el método compara. Este método va a hacer la comparación, pero sin tener en cuenta si es que está en mayúsculas o minúsculas. En nuestro main lo que hacemos es, cadena 1 tenemos una lista de palabras y cadena 2 otra lista de palabras. Entonces declaramos nuestro conjunto de árbol, conjunto ordenado 1, conjunto ordenado 2, y lo instanciamos. El primero le mandamos sin parámetros, entonces nos va a crear un conjunto de árbol sin elementos. Al segundo también le mandamos sin elementos, pero le enviamos el compara, y esto va a fijar el método de comparación de este conjunto ordenado. Entonces aquí realizamos la inserción de los elementos de la cadena 1 en el conjunto ordenado 1 y de la cadena 2 en el conjunto ordenado 2 utilizando un para, y aquí imprimimos los elementos de la coordenada del conjunto ordenado 1 y el conjunto ordenado 2. El conjunto ordenado 1 fue sin comparador, entonces realiza una comparación estándar. La que hace es, tomando en cuenta mayúsculas y minúsculas, le ordena alfabéticamente las mayúsculas y luego las minúsculas. En cambio, el conjunto ordenado 2, que fue con nuestro ordenador, no toma en cuenta las mayúsculas y simplemente ordena en orden alfabética. Eliminamos un elemento. Eliminamos un elemento de la coordenada 1 utilizando el método remove y enviamos el elemento mes. Esto de aquí nos devuelve verdadero si es que se pudo eliminar el elemento y falso si es que no. Lo mismo con el conjunto ordenado 2. Vemos que ejecutando el conjunto ordenado 1 no pudo eliminar mes. No encontró mes porque el conjunto ordenado 1 hace una distinción entre mayúsculas y minúsculas. En cambio, el conjunto ordenado 2 no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas, entonces eliminó la palabra maite de nuestro conjunto ordenado. Ahora, para la obtención de subconjuntos y sus operaciones, tenemos nuestro subconjunto 1, que va a ser igual al conjunto ordenado .subset, y le mandamos dos parámetros, el parámetro desde y el parámetro hasta, libro y armario. Luego imprimimos el subconjunto C1. Podemos ver aquí que tenemos nuestro conjunto ordenado 1 con todos sus elementos
y después aquí tenemos su subconjunto que va desde libro hasta papelera. El subset toma los elementos mayores o iguales de desde y menores que hasta. Como es estrictamente menor, entonces armario no entra al subconjunto y termina en papelera. Luego añadimos al subconjunto 1 la palabra Marta, e imprimimos el subconjunto 1 y el conjunto ordenado 1. Aquí tenemos el subconjunto, aquí tenemos el subconjunto después de añadir la palabra Marta, y si es que imprimimos el conjunto ordenado 1, vemos que también fue afectado al añadir la palabra Marta al subconjunto. Ahora lo que hacemos es al conjunto ordenado 1 añadir el nombre Lupi y Luna, y luego imprimimos el subconjunto 1 y el conjunto ordenado 1. Como podemos ver, Luna también está en el subconjunto ordenado 1, y en el conjunto ordenado se agregó Luna y Lupi. Nuevamente, si es que se realiza alguna modificación al conjunto ordenado o al subconjunto ordenado, va a alterar al otro, va a modificarle. Ahora realizamos operaciones algebraicas de unión y diferencia. Creamos un nuevo conjunto de árbol llamado unión, al cual le clonamos los valores del conjunto ordenado 2. Ahora, ¿qué hacemos? A unión le añadimos todos los elementos del conjunto ordenado 1 e imprimimos unión, que va a ser conjunto ordenado 1 más conjunto ordenado 2. Como podemos ver, aquí tenemos todos los elementos que conformaban conjunto ordenado 1 y conjunto ordenado 2. Para realizar la diferencia, declaramos el elemento div de tipo árbol de conjunto, al cual le clonamos el valor del conjunto ordenado 2, y decimos que a este div vamos a eliminar todos los elementos del conjunto ordenado 1. E imprimimos la diferencia. Conjunto 2 menos conjunto 1 es igual a Ángela más Esperanza más Julia más María, Marta y Miguel. Vemos que aquí Lupi, que era un elemento que estaba compartido por el conjunto ordenado 1, por el conjunto 1 y el conjunto 2, no aparece en la diferencia. Las fuentes es el libro de Joyanes, estructuras de datos en Java. Los ejemplos se encuentran en este repositorio de GitHub y la presentación se encuentra en esta URL.